Bienvenidos a todos. Hoy tengo una noticia emocionante que compartir con ustedes. El nuevo Canvas 2023 Hectare ha llegado y ha revolucionado completamente el mundo de la inteligencia artificial. Esta nueva versión cuenta con tecnología de última generación que permitirá a los usuarios crear diseños y proyectos con mayor facilidad y eficiencia que nunca antes. Pero eso no es todo, el nuevo Canvas 2023 también viene equipado con funciones que realmente sorprenderán y cautivarán a los usuarios. Desde la personalización de diseños hasta la integración de redes sociales, esta nueva versión está diseñada para mejorar el flujo de trabajo y simplificar la creación de proyectos. ¿Quieres ser uno de los primeros en experimentar el poder del nuevo Canvas 2023? Entonces te invitamos a que te unas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Regístrate ahora mismo y sé parte de esta nueva era de la inteligencia artificial en diseño. Te esperamos. Canva 2023, nuevas actualizaciones. El nuevo recurso de animaciones de Canva. Les confieso, en mi opinión, crear animaciones en un vídeo animado no es una tarea muy fácil, especialmente si se utiliza un software un poco más complejo como Adobe After Effects o Adobe Premiere. Es bastante complicado crear animaciones. Se necesita mucho tiempo para aprender a usar el software, ¿verdad? Pero ahora con esta actualización, este nuevo recurso en la herramienta, se ha vuelto muy fácil crear animaciones de alta calidad. Así que ahora voy a compartir mi pantalla y mostrar todos los detalles de este nuevo recurso. Entonces vamos allá, amigos. ¿Cómo van a acceder a este nuevo recurso de animaciones aquí en la herramienta de Canva? El primer paso es crear un nuevo archivo en formato de vídeo. Este nuevo archivo puede ser cualquier formato. Deben hacer clic en crear un diseño, puede ser el formato de Story, Reels, TikTok, o el formato horizontal para YouTube o Facebook, el formato que deseen, o también pueden escribir vídeo y tendrán varios formatos de vídeo para seleccionar. En este ejemplo voy a crear un vídeo y seleccionar el formato 1920 x 1080, solo para mostrarles cómo es este nuevo recurso de la herramienta. Creando el nuevo archivo, tenemos la herramienta de edición de vídeos de Canva. Si aún no saben cómo crear o editar vídeos en la herramienta, les dejaré un vídeo complementario aquí en la descripción. Ahora hablaré sobre la parte de animación. Si quieren crear su propia arte desde cero, solo tienen que utilizar los elementos y recursos de la herramienta. También tienen templates que pueden utilizar para ahorrar tiempo. No voy a crear algo desde cero aquí, así que he utilizado un template y he hecho algunas modificaciones para ahorrar tiempo y no hacer que el vídeo sea demasiado largo. En esta arte que voy a animar, he utilizado un template de la herramienta para seleccionar los elementos. Tenemos un planeta, estrellas, otro planeta, un cohete y nubes, así como algunas estrellas en el fondo. ¿Qué tienen que hacer para utilizar este nuevo recurso de animación? Lo primero que tienen que hacer es seleccionar el elemento que quieren animar, en este caso el cohete. Luego ir al botón Animar en la parte superior y ahí tendrán las animaciones predeterminadas que siempre han estado disponibles en Canva. Pero ahora también tienen la opción de crear su propia animación arrastrando elementos en el editor. Es impresionante. Voy a hacer clic en Crear animación, y aquí se muestra básicamente cómo funciona. Tienen que hacer clic y arrastrar en la pantalla para mostrar el camino que la animación va a hacer. Les daré algunos consejos para crear líneas rectas. Mantengan presionada la tecla Shift para que la línea quede recta, de lo contrario, se verá temblorosa. Conforme mueves el mouse, también se mueve la velocidad de tu animación. Si haces clic y arrastras lentamente, la animación será lenta. Si haces un movimiento rápido, la animación será rápida. Para finalizar la animación, suelta el elemento. Entonces, vamos a crear una animación. Quiero una animación recta del lanzamiento del cohete. Así que voy a presionar Shift, luego hacer clic y arrastrar hacia arriba. Un poco rápido aquí, pero lo solté. Este es el movimiento. Mira qué genial, seguirá mi movimiento del mouse. Después de hacer esta animación, puedo elegir el estilo de movimiento.
Movimiento original, movimiento suave que lo hace más suave. Mira qué genial, mucho más agradable que mi mouse tembloroso. También puedo aumentar o disminuir la velocidad de la animación. Elijo el estilo de movimiento y hago clic en listo. En la línea de tiempo puedes ver la animación. No está saliendo de la pantalla, se queda aquí más o menos, pero puedes hacer modificaciones. Vamos a animar otros elementos. Seleccionas el planeta, haces clic en animar, creas una animación y luego lo arrastras hacia abajo. Puedes hacer esto con el otro planeta también. Mira qué interesante. Deja la velocidad bien lenta y suave. En la línea de tiempo puedes ver cómo está quedando. Puedes crear movimientos en la animación no solo en vertical u horizontal, sino también a mano alzada como quieras. Tomemos estas nubes, por ejemplo, haces clic en animar, creas una animación y las haces moverse hacia un lado. Mira qué genial va a quedar esta animación. Lo dejo suave y la velocidad un poco más rápida. Está increíble. Claro que esta animación es extremadamente sencilla, pero es solo para que tengas una idea del funcionamiento en general de la animación. Puedes agregar otras escenas, transiciones entre escenas y utilizar todos los recursos de la herramienta de edición de vídeo de Canva. ¿Qué te parece esta actualización? Si te gusta, deja un comentario en el vídeo. Y si te gustó, dale un like. Esto ayuda mucho al canal a crecer. Seleccionando un objeto, haciendo clic en animar y luego crear animación, puedes crear tu animación y movimiento. En su pantalla hay dos elementos extremadamente simples, gente, esto es revolucionario. Será muy fácil crear animaciones dentro de la herramienta. Personalmente me encanta esta función, así que ahora vamos a guardar este vídeo en alta resolución. Antes de mostrar cómo exportar el vídeo, quiero pedirte un favor. El primero es dejar un like en este vídeo para ayudar al canal y el segundo es lo siguiente: durante el evento Canva Crear, donde se transmitió, dejé un comentario en el vídeo y me gustaría que fueras allí a darle like a mi comentario y dejar un comentario abajo. Hola, vine por el canal de Millonario con Inteligencia para que Canva vea que estamos en masa y siguiendo las novedades para que Canva Global vea que España está atenta a las actualizaciones. Sería genial. Dejaré el enlace en la descripción del evento Canva Crear para que puedas ir allí, darle like y dejar un comentario. Ahora, vamos a guardar este vídeo en alta resolución. Haz clic en compartir y luego en descargar. Selecciona el formato de vídeo MP4 y las escenas que deseas descargar. Puedes mantener todas las escenas en formato MP4 de vídeo y haz clic en descargar. La herramienta guardará automáticamente este vídeo en alta resolución en tu computadora sin utilizar ningún procesamiento en tu equipo. La exportación es totalmente en la nube. En resumen, las nuevas actualizaciones de Canva 2023 son impresionantes y el nuevo recurso de animaciones hace que la creación de animaciones de alta calidad sea fácil y accesible para todos. Ya no necesitan luchar con software complicado, simplemente utilizando los recursos de la herramienta, podrán crear arte y animaciones sorprendentes en poco tiempo. Espero que hayan disfrutado de esta demostración y que puedan empezar a utilizar esta nueva herramienta de inmediato. Si les gustó este tutorial, por favor denle me gusta al vídeo y suscríbanse a nuestro canal para recibir más actualizaciones y tutoriales de Canva en el futuro. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.